Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Expatriado. Eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Soy Tania de la Fuente. En estos últimos meses me he podido permitir hacerme socia de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y también mecenas. De hecho, hace unos días me ha llegado mi carnet. Quería agradeceros la información, las risas y el ambiente tan acogedor, casi familiar. El único problema que le he encontrado a la cafetera es no haberla descubierto hasta mayo de 2018. Gracias también a las personas que colaboran, a quienes moderan los chats y muy especialmente a Fer, Pilar y a María. Se os quiere, bicos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Desde luego que es una satisfacción anunciarles en este punto que hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final a la conflictividad y al paro que una parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días. Se trata de un paquete de medidas ambicioso que supondrán un esfuerzo presupuestario de más de 1.000 millones de euros. Creo que en la comunicación que se dio a conocer hace muy pocos días por parte de la Comisión se reconoce algo muy importante, y es que no hay una única solución mágica para poder resolver el problema de la energía. Tanto Portugal como España, los gobiernos de la península ibérica, hemos planteado, yo creo que una propuesta rigurosa, desde el punto de vista técnico, sólida, que no pone en cuestión para nada el funcionamiento del mercado energético europeo y que creo que nos podría también a ambos gobiernos dar la capacidad para poder responder de manera mucho más contundente a este precio del gas y a su traslación al precio de la electricidad. Tomorrow, together with President Biden, we will present a new chapter in our energy partnership. It is about additional LNG from the United States for the European Union, thus replacing the Russian LNG we had so far, an important step forward. Of course, energy will also be a main topic here in the European Council.
Y finalmente uno de los puntos que vamos a tratar es cuál es el papel que va a jugar China en la resolución de este conflicto, y desde el gobierno de España pues lógicamente vamos a siempre abogar porque China tenga un papel constructivo en la resolución de esta guerra. En el plano de la guerra y de Ucrania, reafirmar todo lo que hemos venido diciendo durante estas últimas semanas, por supuesto también lo que he defendido en la cumbre de la OTAN. Tengo que anunciarles, como ha hecho ya también la ministra de Defensa, que en los próximos días vamos a volver a mandar material defensivo y ofensivo a Ucrania, que es lo que nos han pedido. Lo haremos en los próximos días, no les puedo decir cuándo, por motivos evidentemente de seguridad, pero será en los próximos días. Que Rusia está intentando crear un pretexto acusando a los aliados de la OTAN, a Estados Unidos y a Ucrania, y que esto haría que pudiese utilizar armas químicas y biológicas. Y hemos visto en el pasado que este tipo de acusaciones a terceras partes crea precisamente un pretexto para poder hacer acciones ellos mismos. Las acusaciones contra los aliados de la OTAN y Ucrania son absolutamente falsas. Sé que la OTAN quiere reforzar su flanco oriental, enviando más tropas a los países miembros de la OTAN. Pero no está en la agenda ninguna intervención en Ucrania. Voy a paralizar, ¿no?, el proceso de escucha. La verdad es que estaba muy ilusionada y mi equipo sigue trabajando para ello, pero por pura responsabilidad y por pura dedicación al Gobierno de España y a nuestro país lo voy a aparcar ahora, lo que no obsta a que voy a seguir entregada, ¿no?, para emprender ese proceso en cuanto pueda, y también no obsta a que el equipo, que además quiero dar las gracias porque hay un montón de gente tras de mí en ese proceso de escucha que de manera altruista, generosa y fraterna está pensando, está diseñando cosas. Watching the sunset on Tennessee hills, I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines, just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 25 de marzo de 2022 y ya os veo por aquí a muchas personas que ya estáis en directo. Muy buenos días, Gaizka, Carmen, Virgin, Yulitia, Ángel, Chapi, Edi, Muscus, Cristina, Mamen. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy hay muchísimos asuntos sobre la mesa, pero el principal, sobre el que llevamos el hashtag de hoy, que es almohadilla la cafetera, el acuerdo. Pues el principal tema que tenemos sobre la mesa es ese acuerdo que ha anunciado el propio gobierno, el acuerdo que han anunciado de madrugada con transportistas, lo que podría llevar a pensar que entonces pues se va solucionando el problema y entonces no va a haber más protestas. Sin embargo, no se paralizan las protestas. El caso es que las grandes asociaciones sí que desconvocan, pero la minoritaria no, lo que refuerza la idea de que no había una intención real de acuerdo por parte de esta organización, sino más una intención por otros motivos, como es el de pedir la dimisión del gobierno. Pero el caso es que vamos a hablar hoy de cuáles son los puntos que se han alcanzado para ese acuerdo con transportistas, para intentar paliar la situación insostenible que está sufriendo la ciudadanía.
Eso por un lado, el acuerdo de transportistas, pero también, como sabéis, ha habido una reunión de líderes mundiales que ocupa todas las portadas, es la imagen de portada. Allí se ha hablado, pues por ejemplo, de la guerra en Ucrania, por ejemplo, una de las preguntas era si Rusia va a utilizar armas químicas, también si se va a intervenir en territorio ucraniano. Y en cuanto a la situación del alza de precios de la energía, que también ha sido uno de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa, se ha anunciado que Estados Unidos va a aportar más gas a la Unión Europea para intentar que la Unión Europea deje de depender de Rusia. Claro, esto también va a tener contrapartidas y es pedir que la Unión Europea pues tenga más mano dura con Rusia, todo esto mientras además seguimos viendo las consecuencias, las graves consecuencias y las directas consecuencias de la guerra en numerosas personas, en tantas y tantas personas que siguen huyendo del país y también las que están obligadas a quedarse, bueno, pues poniendo en riesgo sus vidas. Y también en otros asuntos, también está el asunto de la unidad de izquierdas, de ese proyecto, ese proceso de escucha que anunció en su momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que ella ha anunciado que lo va a paralizar de momento ese proceso de escucha, sobre el que también le preguntábamos a Isabel Serra, portavoz de Podemos. Estos son los principales asuntos de actualidad que tenemos sobre la mesa, pero como sabéis, cada viernes tenemos un espacio para analizar qué es lo que ha dicho la prensa internacional a lo largo de la semana, sobre todo qué es lo que ha dicho sobre España, cuál ha sido la visión y los focos en los que ha centrado en la actualidad la prensa internacional sobre España. También hablaremos con Ana Pastor en la sección de series sobre Winter on Fire, un documental que muestra pues la ola de conflictos que vivió Ucrania antes de la guerra actual. Y en videojuegos vamos a hablar con Iván Cerezo sobre videojuegos no violentos. Para comentar todos estos asuntos os animamos a utilizar el hashtag #LaCafetera, el acuerdo, #LaCafetera, el acuerdo. So pour me one more glass of dandelion wine. Antes de pasar a la actualidad, recordar que programas como este son posibles gracias a ese esfuerzo económico que valoramos tanto por parte de los y las mecenas, como Tania de la Fuente, que escuchábamos al principio del programa, como nos contaba que se había unido, ¿no?, a ese grupo de mecenas para hacer sostenible un proyecto como este, como La Cafetera, en el que nos reunimos en torno a una taza de café, hablando de actualidad, pero sobre todo en un encuentro de compañía y de sentir que efectivamente no estamos solas. Comenzamos. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. Bueno, como decís por aquí, decía Audemurian, se va a hablar de actualidad aquí, sin gritos y sin análisis decía de preescolar. Bueno, lo vamos a intentar, sobre todo
Aquí lo que tenemos es buena intención y intentar también entender un poco el mundo en el que vivimos y todas las aristas y todas las complejidades que tienen todos los retos que tenemos por delante. Uno de ellos tiene que ver con España, como decía, sobre esas protestas de transportistas cuyas consecuencias hemos notado estos días en algunos supermercados y sobre todo también por la sensación de incertidumbre, de inseguridad económica, de la que además ya alertaba en su momento la ministra de Trabajo. Decía, nos enfrentamos a una crisis, así que bueno, todo acuerdo es bienvenido. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciaba de madrugada este acuerdo con transportistas y lo hacía así. Desde luego que es una satisfacción anunciarles en este punto que hemos llegado a un entendimiento que ha de ser el punto y final a la conflictividad y al paro que una parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días. Un acuerdo alcanzado gracias al trabajo del equipo de este ministerio y quiero agradecerlo muy especialmente también a la secretaria general de Transportes y al director general, al trabajo también, obviamente, de la vicepresidenta primera y también de la ministra de Hacienda, porque hemos hecho un trabajo, yo creo que formidable, muy intenso y, cómo no, pues también a todos los miembros del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Hoy también formaban parte de la mesa como invitados los representantes del Departamento de Viajeros y, por lo tanto, en fin, ¿no? Yo creo que la máxima representatividad y también el protagonismo no solo de este ministerio, sino también de los ministerios de Economía y Hacienda. Se trata de un paquete de medidas ambicioso que supondrán un esfuerzo presupuestario de más de 1.000 millones de euros. Así lo decía la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, intentando, bueno, pues hablando de ese acuerdo con transportistas después de muchos días viendo las consecuencias, ¿no?, de estas demandas, estas legítimas demandas. Como decimos, ha habido un acuerdo. Sin embargo, las protestas continúan por parte de esa organización que es minoritaria. ¿El acuerdo en qué consiste? Bueno, pues el Gobierno va a bonificar a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y dará una ayuda directa al sector de 450 millones. Según anunciaban desde Moncloa, estas dos medidas supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros, como escuchábamos a la propia ministra. Y este acuerdo, decían, que será presentado por los miembros del comité a sus asociaciones, tendrá que ser refrendado por el sector para su entrada en vigor. Así que, bueno, un paso más para intentar frenar esta situación, como decía, insostenible, que ya están notando en numerosas familias, también los comercios. Lo veíamos, lo hemos visto durante todos estos días en numerosos reportajes, ¿no?, sobre las consecuencias que estaba teniendo estas protestas. Sin embargo, como decimos, bueno, pues ese paro sigue convocado por parte de esa organización que no estaría de acuerdo con este acuerdo. Pero bueno, veremos en qué se traduce este asunto. Igualmente es bienvenido todo acuerdo. Vivimos en unos tiempos en los que no estamos acostumbrados a llegar a acuerdos y a que la política sea realmente efectiva para mejorar la vida de la gente. Así que, bueno, mientras sea para eso, bienvenido sea y ya veremos a ver cómo se traduce en la situación actual. Luego, además, decíamos, el precio de la energía también ha sido uno de los asuntos tratado en ese encuentro de líderes mundiales en Bruselas. Escuchábamos a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, hablando, informando de un acuerdo con Estados Unidos. Decía, junto con el presidente Biden, presentaremos un nuevo capítulo en nuestro acuerdo energético. ¿Qué va a suponer? Pues supondrá más gas natural licuado de Estados Unidos para la Unión Europea, decía, sustituyendo el gas natural licuado de Rusia. En efecto, pues la intención es que se deje de tener esa dependencia con Rusia y lo anunciaba así. Tomorrow, together with President Biden, we will present a new chapter in our energy partnership. It is about additional LNG from the United States for the European Union, thus replacing the Russian LNG we had so far, an important step forward. Of course, energy will also be a main topic here in the European Council.
Bueno, esto es un asunto que ya está en las portadas. En el diario ABC dicen Estados Unidos enviará más gas a Europa para que dependa menos de Rusia, y el diario El País también lleva este asunto diciendo que Biden ofrece gas a Europa para que renuncie al de Rusia. Explicaban en una información, en 5 días decían que la Unión Europea ha aprobado este plan para reducir las importaciones de gas ruso en 2/3 partes a lo largo de este año, y dentro de este plan está la compra de 50.000 millones de metros cúbicos de gas licuado de otros productores como Qatar o la propia Estados Unidos, y decían que las importaciones europeas de gas ruso ascienden a 155.000 millones de metros cúbicos, y Estados Unidos, decían, ya exportó a Europa 22.000 millones en 2021. Así que esta es la información que ocupa, una de las informaciones que ocupa las portadas, sobre todo para, decían, ¿no?, que la intención de Biden es intentar que la Unión Europea pues deje de depender del gas ruso, pero claro, también entonces dependeremos de Estados Unidos, ¿no? Este, como digo, fue uno de los asuntos que se trató, y allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendía la propuesta de España para paliar el alza de precios de la energía. Creo que en la comunicación que se dio a conocer hace muy pocos días por parte de la Comisión se reconoce algo muy importante, y es que no hay una única solución mágica para poder resolver el problema de la energía. Se reconocen una serie de propuestas, algunas de ellas tienen claramente el copyright del Gobierno de España, y ahora lo que vamos a hacer es debatir con el resto de Estados miembros a lo largo de la noche de hoy, y en particular mañana cuando tratemos el tema específico de la energía. Tanto Portugal como España, los gobiernos de la península ibérica, hemos planteado, yo creo que una propuesta rigurosa desde el punto de vista técnico, sólida, que no pone en cuestión para nada el funcionamiento del mercado energético europeo, y que creo que nos podría también a ambos gobiernos dar la capacidad para poder responder de manera mucho más contundente a este precio del gas y a su traslación al precio de la electricidad. Y como decimos, seguimos con el contexto bélico, con el contexto de guerra en Ucrania, que, como decía Euronews, ya se ha traducido en 10 millones de desplazados y 3,5 millones de refugiados en un mes después del inicio de la guerra, que no parece que vaya a llegar a su fin. De hecho, uno de los asuntos que se comentaron ayer también en esta reunión de líderes mundiales era la pregunta de si Rusia tiene previsto utilizar armas químicas. Esto ya está sobre la mesa, está incógnita, sobre la que respondía el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Decía: Rusia está intentando crear un pretexto, acusando a la OTAN, Estados Unidos y Ucrania, para poder utilizar armas químicas y biológicas, y decía que cualquier tipo de uso de armas químicas cambiaría completamente la naturaleza del conflicto. Que Rusia está intentando crear un pretexto, acusando a los aliados de la OTAN, Estados Unidos y a Ucrania, y que esto haría que pudiese utilizar armas químicas y biológicas. Y hemos visto en el pasado que este tipo de acusaciones a terceras partes crea precisamente un pretexto para poder hacer acciones ellos mismos. Las acusaciones contra los aliados de la OTAN y Ucrania son absolutamente falsas. Cualquier tipo de uso de armas químicas cambiaría completamente la naturaleza del conflicto y sería un
una falta de respeto total frente al Estado de Derecho y tendría consecuencias devastadoras. Así escuchábamos al secretario general de la OTAN ya pronunciando esas palabras de armas químicas y diciendo que esto cambiaría completamente la naturaleza del conflicto. Sobre esto precisamente también le preguntaban ayer a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Un periodista le preguntaba si tenían información concreta sobre la intención de que Rusia use armas químicas y si Estados Unidos entonces en ese caso respondería. A la primera pregunta no contestó, por motivos de seguridad decía, y a la segunda respondió que sí que habría una respuesta. You've warned about the real threat of chemical weapons being used. Have you gathered specific intelligence that suggests that President Putin is deploying these weapons, moving them to position, or considering their use? And would the U.S. or NATO respond with military action if he did use chemical weapons? You know, on the first question, I can't answer that. I'm not going to give you intelligence data, number one. Number two, we would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. Además, si seguimos viendo las portadas en el diario El Mundo, dicen la OTAN pacta blindarse ante un ataque nuclear y apremia a China. Precisamente sobre China se pronunció Pedro Sánchez y dijo que España defenderá que China pues tenga un papel en la resolución del conflicto. Y finalmente uno de los puntos que vamos a tratar es cuál es el papel que va a jugar China en la resolución de este conflicto, y desde el gobierno de España pues lógicamente vamos a siempre abogar porque China tenga un papel constructivo en la resolución de esta guerra. Un papel constructivo, decía, en la resolución de este conflicto, como decimos y como recordamos, un conflicto que de momento sigue afectando a la vida de tantas y tantas personas. Recordamos 10 millones de desplazados y 3,5 millones de personas refugiadas un mes después del inicio de la guerra. También recordamos las palabras que decía esta semana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que llamaba a un diálogo. Decía, tarde o temprano se va a tener que negociar, se va a tener que llegar a un acuerdo para poner fin a esta guerra, una guerra que, insistimos, está afectando a la vida de millones de personas, de aquellas que pueden huir, incluso también de aquellas que no pueden hacerlo y se quedan encerradas en un país en guerra. También Pedro Sánchez anunciaba que España va a mandar todavía más material defensivo y ofensivo a Ucrania. En el plano de la guerra y de Ucrania, reafirmar todo lo que hemos venido diciendo durante estas últimas semanas, por supuesto también lo que he defendido en la cumbre de la OTAN. Tengo que anunciarles, como ha hecho ya también la ministra de Defensa, que en los próximos días vamos a volver a mandar material defensivo y ofensivo a Ucrania, que es lo que nos han pedido. Lo haremos en los próximos días, no les puedo decir cuándo, por motivos evidentemente de seguridad, pero será en los próximos días.
Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. When your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. Luego, además, también hay que hablar de si realmente le ha salido, digamos, bien la jugada a Putin. En realidad ha tenido esto consecuencias. Ha sido una estrategia que no tiene competencia, decíamos. Esto además ha revivido la OTAN, también ha empujado a Europa a buscar nuevos proveedores de gas, como estamos viendo, dejando a Rusia aislada. También ha despertado, como veníamos recordando esta semana, un europeísmo salvaje y una unidad de acción insólita, y ha arrinconado a todos los que coqueteaban con ellos, a Orbán, Le Pen, Salvini y a Abascal. Por no mencionar también que ha provocado una gran ola de odio en Ucrania contra Rusia, que van a tardar generaciones en olvidar, lo que también nos lleva a pensar que Putin no calculó del todo bien y comprendió peor el mundo en el que vive. Estas son algunos de los puntos sobre que responden a la pregunta de si a Putin le ha salido realmente efectiva esta estrategia que, como decimos, se está cobrando mientras muchas vidas y está afectando a la vida de millones de personas. Ahora la respuesta de la Unión Europea la estamos viendo en estos días, seguramente veamos más anuncios, pero el caso es que sí, el tablero geopolítico está cambiando, además a un ritmo bastante rápido, bastante más rápido del que pensábamos, y esto pues va a tener muchas consecuencias a nivel global y también particular en la vida de numerosas personas. Otra de las preguntas que está encima de la mesa y que se planteaba ayer era si va a llegar algún momento en el que se desplieguen tropas en suelo ucraniano. Lo negaba el secretario general de la OTAN. Y los aliados han declarado que no vamos a desplegar tropas en suelo ucraniano. También sobre esto le preguntaban al propio Josep Borrell, alto representante de Exteriores en la Unión Europea. También negaba esa intervención en Ucrania. Sé que la OTAN quiere reforzar su flanco oriental, enviando más tropas a los países miembros de la OTAN. Pero no está en la agenda ninguna intervención en Ucrania. No está en la agenda ninguna intervención en Ucrania. Esto lo decía en una entrevista en televisión española cuando le preguntaban sobre esta posibilidad. Como vemos, hay muchos interrogantes y también una reflexión que hacía Yulitia en el chat de Spreaker de la cafetera, que me parece muy interesante también, ¿no? Cómo el contexto nos hace justificar cosas que antes eran injustificables, ¿no? Y que se hable, como decía, de armas químicas y nucleares como si habláramos de escopetas, y decía, claro, es que esto es una locura, ¿no? Como hemos acabado hablando de cosas realmente graves y las hemos llegado incluso a normalizar en el discurso. Ya se habla de la posibilidad del uso de armas químicas por parte de Rusia. También se habla de posible intervención en territorio ucraniano, aunque es verdad que de momento se ha descartado, pero es verdad que esto nos tendría que hacer reflexionar, bueno, pues sobre cómo acabamos normalizando cosas que son realmente graves y que antes pues ni siquiera nos hubiésemos planteado. As you fall into stars, find your place among the orchards. Know you're perfect as you are. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos,
Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, ese de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Me decía por aquí, escuchábamos a Mujica, para quienes no hayáis escuchado nunca esta intervención que tuvo en un acto de Comisiones Obreras Pepe Mujica, líder uruguayo. Bueno, como decía por aquí Pablo, dice, hay Mujica, el bálsamo del alma, ¿no? Y conviene recordar este tipo de discursos para entender el valor de la vida, como decía, ¿no? El único valor encima de la tierra es haber nacido, es la vida. Y es lo que tendría que estar en el centro de todas las decisiones políticas y lo que se tendría que preservar. Porque estamos hablando también no solamente del presente, de las consecuencias que está teniendo, como digo, directas en la población ucraniana, pero también de forma indirecta en una crisis que va a afectar a la ciudadanía, ya lo estamos notando, y lo que está en juego no es solamente el presente, sino también el futuro de tantas y tantas generaciones. ¿Cuál es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas? ¿Cuál es el mundo que queremos dejarles? Y apelando a esa solidaridad intergeneracional que dice Pepe Mujica, deberíamos resolver los conflictos del presente para garantizar un futuro digno a las nuevas generaciones. Precisamente sobre los proyectos políticos y que deberían llevarse a cabo y cuáles deberían ser el principal foco, ¿no?, de esos proyectos políticos para mejorar la vida de la gente, hablaba Isabel Serra, portavoz de Podemos aquí en La Cafetera. Ella decía, hay que defender una salida a esta crisis con un proyecto que sea realmente transformador y progresista y a favor de las mayorías. Insistía en que hay que dar respuesta, ¿no?, a los problemas de la ciudadanía. De hecho, ella recomendaba mirar mucho también a Latinoamérica, por ejemplo, Chile o Argentina. Decía, se está evidenciando allí que hay propuestas en esa dirección. Y también se pronunció sobre ese proceso de escucha que anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para armar un proyecto político progresista. Ella dijo que le parece fundamental que se inicie pronto, pero es también verdad que decía que entendía que en este momento en el que estamos, decía, hay que estar trabajando para que el gobierno de coalición tome medidas urgentes para proteger al conjunto de la ciudadanía. Es más importante que nunca que el proyecto de Unidas Podemos y la candidatura de Yolanda Díaz se ponga en marcha de cara a ofrecérsela al conjunto de la ciudadanía. También es verdad que entiendo perfectamente el hecho de que se plantee que quizás en este momento en el que estamos ahora mismo, con las consecuencias de la guerra de Ucrania y con la situación económica que hay con respecto a la subida de precios, hay que estar
trabajando, y en eso estamos desde Unidas Podemos, trabajando para que el gobierno de coalición tome medidas urgentes para proteger al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y por tanto creo que es prioritario en este momento lo que estamos haciendo. Esto decía Isabel Serra, portavoz de Podemos, y luego por la noche la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, concedía una entrevista en la cadena SER y confirmaba que va a paralizar ese proceso de escucha. Voy a paralizar, ¿no?, el proceso de escucha. La verdad es que estaba muy ilusionada y mi equipo sigue trabajando para ello, pero por pura responsabilidad y por pura dedicación al Gobierno de España y a nuestro país lo voy a aparcar ahora, lo que no obsta a que voy a seguir entregada, ¿no?, para emprender ese proceso en cuanto pueda, y también no obsta a que el equipo, que además quiero dar las gracias porque hay un montón de gente tras de mí en ese proceso de escucha que de manera altruista, generosa y fraterna está pensando, está diseñando cosas. She's waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by. Esto evidencia que las consecuencias de la guerra en Ucrania tiene consecuencias directas, como decía, pero también indirectas, e incluso pues también influye en procesos políticos como el que ha paralizado Yolanda Díaz, y bueno, sobre el que había esperanzas. Es verdad que ha dicho que lo va a paralizar, evidentemente no ha dicho que lo vaya a eliminar, sino que bueno, lo va a aparcar para centrarse en esa gestión de la crisis que viene. Todo esto, además, es muy importante también estar como sociedad con los ojos bien abiertos, porque en medio de todo esto vamos a ver cierto oportunismo, y también hay que recordar y valorar cuál es la posición que están teniendo en la actualidad partidos como el Partido Popular, ¿no?, de cara a la resolución de esta crisis, ¿no? Ayer fue muy comentado un tuit bastante electoralista en el que decían que de cada 100 euros que echas de gasolina, 57 euros, ojo, se los lleva Sánchez, Pedro Sánchez. Dicen, el gobierno hace caja mientras los españoles cada día se empobrecen más. No, el gobierno no hace caja. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. Los impuestos, y entonces pedían menos impuestos, ¿no? Los impuestos es lo que pagamos todas las personas para garantizar un estado del bienestar. Hacer una llamada contra los impuestos, eso implica a que cada uno se las apañe y que las personas más vulnerables de la sociedad queden totalmente apartadas y totalmente relegadas al ostracismo. Por eso es tan importante que haya impuestos también que estén bien distribuidos, pero hacer apología de no pagar impuestos no debería ser ni siquiera una propuesta electoral por parte de un partido político. Además es curioso y es muy llamativo, porque esto lo que revela es que entonces están exigiendo ayudas al Estado pidiendo menos impuestos para el Estado. Entonces, ¿de dónde va a sacar el Estado el dinero? Yo creo que tenemos que estar muy vigilantes como sociedad y, sobre todo, rechazar los discursos de populismo fiscal que ya hemos visto, sobre todo de manera muy fuerte, ¿no? Durante estas semanas lo escuchábamos también por parte del Partido Popular, incluso llegando a justificar que desaparezca el Ministerio de Igualdad, que esos 20.000 millones decían que se destina a las familias, ya se está destinando a las familias, se está destinando a permisos de maternidad y paternidad. Que
que la situación actual no justifique barbaridades como esta, ¿no? Como que desaparezca un ministerio como el Ministerio de Igualdad, que busca garantizar no solamente este Ministerio de Igualdad, sino también los anteriores, que se suponía que sí, que también bajo el mandato del Partido Popular buscaban garantizar la igualdad en nuestro país y mejorar la vida de la gente. Hacer un discurso apolítico contra la política, deberían entender que también va en contra de ellos. Pero bueno, simplemente dejar este apunte y que estemos vigilantes también ante estos discursos de populismo fiscal. Pedro Sánchez nos está embolsando el dinero de todo el mundo. El gobierno, la función del gobierno es, sí, recaudar también impuestos, pero no para ellos, sino para el Estado. Pedro Sánchez no tiene la cartera llena de dinero de los españoles ni todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues deberíamos entender que también los impuestos son para sanidad y para educación, que han sido dos de los grandes pilares que nos han ayudado a sobrellevar situaciones tan graves y tan problemáticas como ha sido la pandemia. Pero bueno, en tiempos convulsos hay que recordar lo obvio y aquí estamos para recordarlo. También, antes de pasar a internacional, un apunte que tiene que ver con el rey emérito, porque se conoció ayer que la justicia británica niega la inmunidad a Juan Carlos I en el proceso por acoso a Corina Larsen. Decía el diario.es que los tribunales niegan que la condición de rey emérito sirva para que Juan Carlos I evite el banquillo en el caso por supuesto acoso a su examante desde 2012. Como decía al principio del programa, tenemos la gran suerte de poder analizar la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes además abrimos un capítulo en La Cafetera para hablar de la imagen de España en el exterior, cómo se proyecta a través de la mirada de los corresponsales internacionales y de la prensa extranjera. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que protagonismo, desde luego, a España no le ha faltado, no solamente en los medios internacionales, sino en el panorama internacional, por este cambio de posición sobre el Sáhara, apoyando el plan de Marruecos. ¿Qué tal repercusión ha tenido? ¿Qué interpretaciones hacen? Bueno, ha tenido muchísima repercusión. La verdad es que si el gobierno pensaba que iba a pasar desapercibido, realmente no ha pasado para nada desapercibido. Y en general, la sensación global, ya te digo que ha habido artículos desde el New York Times, Al Jazeera, Le Monde, el Washington Post, todos los medios europeos, el Frankfurter Allgemeine, Euronews, la Croix, la Stampa, es decir, buena parte del planeta primero se hicieron eco de este anuncio y ya nada más producirse y ya nada más escucharse, digamos, la versión de Marruecos, porque hay que recordar que lo primero que se supo es la versión de Marruecos desvelando la carta que había escrito Pedro Sánchez a Mohamed VI. Y en este sentido, la prensa internacional, de forma bastante unánime, habló de cambio de posición, de giro histórico, incluso algunos medios lo recogieron, y es un poco, incluso con el paso de los días, que ha seguido toda esta semana siendo noticia destacada en los análisis de la prensa internacional, se sigue viendo como un cambio sustancial de la doctrina de política exterior y de España sobre este tema, ¿no? Lo que más se destaca es que España, que tradicionalmente se había mostrado neutral en el asunto del Sáhara, pues, como decía Le Figaro, lo titulaba, dice, ha escogido bando, ¿no? Que es una interpretación que han hecho otros medios, sobre todo franceses. La Tribune, por ejemplo, también señalaba esta. Y luego habla y se pone además el foco sobre, primero, esta especie de respaldo al plan de Marruecos. Muchos medios, por ejemplo la propia Tribune que hablaba de esto, que te decía, recuerda que Alemania y Francia ya se habían expresado en términos similares a lo que dice la carta de Pedro Sánchez con respecto al plan de autonomía que propone Marruecos para el Sáhara, y bueno, se da a entender que digamos que hay una posición europea que podría mirar con mejores ojos a esta idea.
aunque, por ejemplo, Reuters destacaba que la Unión Europea había celebrado o había dado la bienvenida al cambio de posición de España, aunque había insistido en que respaldaban los esfuerzos de la ONU y que creían que la solución pasaba por Naciones Unidas. También es verdad que en la prensa marroquí pues ha sido bastante destacado este cambio de posición. Todos los análisis lo que ponen de relieve es que con esta decisión España ha intentado cerrar la crisis con Marruecos. Pero hay muchos medios que también advierten. Le Monde, por ejemplo, lo hacía desde el primer momento, y en general casi todas las crónicas que se hacen eco del digamos, el cambio de doctrina ponen de relieve que España puede haber abierto otra crisis con Argelia, ¿no? Se destaca que ha habido como un cambio de ida y vuelta de embajadores, ¿no? Ha vuelto el de Marruecos nada más anunciarse el cambio de doctrina, pero el de Argelia ha anunciado que llamaba a consultas el suyo, y en este sentido pues varios medios recuerdan que precisamente en estas últimas semanas Argelia se había señalado como un país clave y que España además dependía del gas o era el principal proveedor del gas para España, que además intentaba posicionarse como una especie de nuevo eje o de nuevo lugar de referencia para la entrada de gas alternativo al ruso en Europa, y que bueno, que todo esto pues podía dificultar y podía condicionar esos objetivos de España, ¿no? Y se destacaba que desde Argelia se ha interpretado como una traición y como un alineamiento y una especie de cesión al chantaje de Marruecos. Algeria has recalled its ambassador to Spain after Madrid changed a 42-year-old policy towards its former colony, Western Sahara. Madrid used to be neutral over whether it should gain independence. Bueno, han sido numerosos medios de información en todo el mundo que han destacado este asunto, pero oye, también hemos visto el descontento social, las manifestaciones de protesta por la subida de precios de energía, carburantes, también se ha puesto de relieve en numerosos medios de comunicación en todo el mundo, ¿no, Pilar? Sí, la verdad es que están teniendo muchísima repercusión. Inicialmente fueron las manifestaciones del pasado fin de semana, tanto la del sábado contra, digamos, la inflación instigada o alimentada por Vox, como la del campo, que bueno, numerosos medios destacaban que había reunido a más de 100.000 agricultores, ganaderos y, en fin, gente, representantes del campo que verbalizaban el enfado y una serie de demandas. Esto ya te digo que apareció en el Frankfurter Allgemeine, en diarios como Les Echos, en medios también de Estados Unidos, incluso en algún medio chino hubo referencias. Se ponía de relieve pues se empezaba a hablar de este malestar social que estaba provocando el alza de precios, que además algunos medios ya señalaban que la ultraderecha, por ejemplo TV5, la televisión francesa, ¿no? Decía que pues buena parte de estas manifestaciones habían sido convocadas por Vox y por la extrema derecha. Y luego Le Monde, con el paso de los días, Le Monde, por ejemplo, también ha puesto el foco en este tema, ¿no? Cómo esta especie de indignación social o de protesta social, pues en cierta forma tenía a Vox, al partido de extrema derecha, en primera línea de todas estas protestas. Pero realmente sí que la cuestión de fondo también es destacada en numerosos medios internacionales. Le Monde, por ejemplo, destacaba que en la manifestación del campo pues muchos llevaban chalecos naranjas, que era una especie de guiño a los chalecos amarillos franceses que durante pues hace unos años pues protagonizaron importantes revueltas en Francia. Hay un medio belga que también hacía un poquito la misma comparación, ¿no? Hablaba de los chalecos amarillos en España, que están empezando a evidenciar este malestar. También la huelga de transportistas. Algún medio como Liberación, por ejemplo, hablaba también de cierto desabastecimiento en los supermercados españoles, y sí que se pone de relieve que realmente este descontento social, en parte por la inflación y sobre todo por el precio, el aumento más reciente del precio en la energía y los carburantes, pues está generando movimiento en España, y se ponía de relieve. En Espagne, où un mouvement de grève a été lancé par certains transporteurs routiers. Nous avons arrêté de travailler parce que nous ne pouvons pas continuer à perdre de l'argent. Nous sommes arrivés à un point où on peut savoir qu'il y a des pénuries built up to a bigger strike as more truck drivers joined the industrial action against the fuel prices hike. Bueno, pues alguna de las noticias, luego hemos visto a las que contestó el propio presidente del gobierno en una entrevista en el Financial Times. Allí hablaba de los precios de la energía y de la necesidad de que la Unión Europea recorte estos precios de la energía, ¿no?
Sí, la verdad es que es una entrevista que le hacían en el influyente diario británico, pues un poco de cara a la cumbre del Consejo Europeo de estos días, en las que pues hay una gran expectativa por parte de España de realmente conseguir un compromiso de la Unión Europea, pues para poder realmente tomar medidas que realmente tengan un impacto en la inflación y en la subida del precio de la energía o de los carburantes, ¿no? Y esto era un poquito lo que defendía Pedro Sánchez desde esta entrevista. Lo llevaba un poco también al terreno de la guerra de Ucrania, insistiendo en que era importante además que en este contexto pues la Unión Europea tomara medidas para no ser rehenes de Vladimir Putin y para avanzar en la independencia energética. Pero desde el diario también se ponía de relieve que esta reivindicación de España, que no es solo de España, porque hay otros países, de hecho, el Sole 24 Ore, un diario italiano, hablaba de una cierta alianza mediterránea por el gas, ¿no? en la que incluía a España, pero también a Grecia, Italia y Portugal, en las que realmente habría una especie de eje para intentar lograr avances en este campo, pero desde el Financial Times se alertaba y se advertía de que realmente hay una gran resistencia en países del norte, en concreto desde Alemania, de Holanda y Austria, en los tres que mencionaba específicamente, a realmente actuar sobre el mercado energético en Europa, ¿no? A tomar algún tipo de medida como las que estaba pidiendo Pedro Sánchez, pues de sacar el gas digamos el sistema de reparto de precios o de adjudicación de precios, o incluso a poner algún tipo de tope. Vamos a ver qué deciden al final en el Consejo Europeo, pero sí desde el Financial Times se ponía de relieve que además España se estaba viendo especialmente afectada por circunstancias coyunturales y del mercado interno, por todo este alza del precio de la luz, y realmente el presidente español tenía un gran interés y unas grandes expectativas de que se pueda abordar desde el lado europeo. Oye, luego hay otras noticias más breves, pero otros lugares donde se ha proyectado también la imagen de este país. Hemos visto, se hablaba de memoria histórica en una televisión holandesa gracias a la peli de Almodóvar. Sí, la verdad, en la televisión en NOS, que es una televisión holandesa, que realmente un poquito, pues aprovechando el tirón de la película de Madres Paralelas, la película de Almodóvar, le han dedicado un reportaje de varios minutos en la televisión local, pues a hablar un poquito de la memoria histórica de las fosas. De hecho, hay varias imágenes de cómo está trabajando en concreto la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y cómo todo este tema de la represión franquista pues sigue siendo una asignatura pendiente, y cómo en cierta forma la película Madres Paralelas pues ha servido para atraer un poquito el foco también internacional. Es verdad que es algo que ya había interesado a numerosos medios internacionales, pero con el tirón de la película pues ha vuelto a estar en el foco de muchos, como por ejemplo esta televisión holandesa. Y hemos visto también cómo se hablaba de España como la granja de óvulos de Europa, en referencia a los tratamientos de fertilidad, también en una televisión suiza. Sí, en la SRF, que es un reportaje. En estos momentos en Suiza se está debatiendo la reglamentación sobre la donación de óvulos, y entonces se está mirando a España un poquito como referencia, porque además una de las cosas que ya muchos medios de todo el globo destacan habitualmente es que España es uno de los países líderes en el tema de los tratamientos de fertilidad. De hecho, cerca de la mitad de todos los tratamientos que se hacen en Europa pues tienen lugar en España, y este reportaje pues me explicaba un poquito cómo funcionaba en España. Tenía un titular bastante llamativo, porque decía que España es algo así como la cámara de los huevos o la cámara de los óvulos de Europa, ¿no? Que es uno de los países en los que pues digamos más está instaurada la donación de óvulos, y como además después de 34 años de experiencia pues el sistema está bastante establecido, y se extraía una serie de lecciones o de aprendizajes que podía extraer Suiza. Y el Frankfurter Allgemeine Zeitung hablaba de algo, esto le va a gustar a Enfermero Sales, además, que bueno, creo que ahora está lanzadísimo con la cuestión de la trufa, el oro negro de España. El oro o los diamantes negros, decía este reportaje del Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es uno de los más importantes diarios de Alemania, y le había llamado la atención a su corresponsal aquí en España, que es Hans-Christian Rosler, pues que España es uno además de los centros de referencia, o digamos de hecho es el mayor exportador de trufas de Europa, a pesar de que, lo ponía de relieve,
la trufa no es un elemento que sea muy utilizado en la cocina española ni muy apreciado. Sin embargo, realmente había una industria y una búsqueda de lo que llamaba el oro negro, los diamantes negros en España, que ahora estábamos en esa temporada, que había hecho que realmente España fuera referencia en este sentido y estuviera incluso muy por delante de Italia o Francia, que son países más asociados a la trufa y que sin embargo pues no tienen esta producción ni esta presencia en el mercado internacional. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias como siempre, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. ¡Estamos juntos! Plata o plomo, cada semana ya sabéis que intentamos también hacer una aproximación a la actualidad, pero a través del cine, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues te diré que, fíjate que el asunto, como además tenemos tanta sobrecarga informativa, el asunto que vamos a tratar esta semana, tenemos tanta sobrecarga sobre los sucesos, lo que está ocurriendo en Ucrania, la guerra de Vladimir Putin sobre los ucranianos, que lo acogí con una cierta, en fin, con un cierto agotamiento. Ahora, me ha parecido absolutamente fascinante. Winter on Fire está en Netflix. Los luchadores ucranianos por la libertad. Habla del Euromaidán del año 2014. Es un documental, pero qué pasada, qué auténtica pasada. ¿Y hasta dónde llegó el grado de confrontación entonces? Yo no me acordaba. Increíble. Mira, esa es la primera reflexión. Tú piensas que este documental es de 2015, retrata los sucesos que ocurrieron a finales del 13 y principios del 14. Si lo comparas con cómo está acaparando la atención informativa, lógicamente porque hay una guerra, lo que está pasando en Ucrania con lo que pasó entonces, pues me pasa como a ti. Yo recuerdo haber contado cosas, pero no con tanta intensidad como después de ver el documental creo que lo merecía, ¿no? Winter on Fire cuenta lo que ocurrió a finales de 2013. Voy a hacer una comparación, no sé si será polémica, pero cuando yo le explico a la gente por qué tienen que ver este documental, siempre doy dos motivos. Uno, que viendo el documental entiendes por qué los ucranianos están resistiendo de esa manera tan salvaje a los rusos, porque están aguantando, ¿no? Y son tan resistentes. Y dos, porque el documental habla de un momento político y social en Ucrania que me recordaba al 15M. Ahí que viene la comparación, que no sé si será polémica. Pero, bueno, básicamente Ucrania está en un proceso electoral en ese momento. Eligen a un tipo que se llama Yanukovych, en la población que, sobre todo la más joven, le vota masivamente porque su principal promesa electoral es: voy a intentar acercar nuestro país a la Unión Europea, voy a iniciar el proceso, que fíjate cuántas vinculaciones tiene con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, pues Yanukovych gana las elecciones y nada más ganar las elecciones comparece con su gobierno en el Parlamento. La gente está siguiendo ese momento porque para ellos era histórico y de repente anuncia que no solo no va a hacer lo que ha prometido, es decir, acercar su país a la Unión Europea, sino que el acercamiento va a ser hacia Rusia, Putin. Y se desata la ira. La gente salió a la calle porque el gobierno les había prometido llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Así que por fin estábamos en el camino para vivir como un país europeo, como una parte del mundo civilizado. ¡Firma! 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 Yanukovych firma el acuerdo. Es nuestro documento. Nos hemos reunido en el Maidán para exigir a nuestros políticos que firmen el acuerdo con la Unión Europea. Estamos a la espera de que mañana firme. El Maidán de 2004 comenzó de la misma manera. La gente se rebeló por sus derechos y se demostró que tenemos el poder. ¡Haz lo que queremos! ¡Haz lo que queremos!
Entonces hubo una explosión brutal de convocatorias. Pero fue muy violento, muy violento. Fíjate, publiqué un tuit diciendo que íbamos a hablar de este documental. Como este es un tema además sensible, que hay una cierta unanimidad en torno a lo que ha ocurrido con Rusia y la invasión sobre Ucrania, pero es verdad que también la presencia de los grupos ultraderechistas dentro de las filas de Ucrania, eso siempre desata mucho debate. Cuando publiqué el tuit había gente que contestaba y decía, bueno, pero también hay que ver el vídeo de Oliver Stone, que presentaba la otra perspectiva, como todo el movimiento del Euromaidán fue contestada también por un movimiento prorruso que decía no vamos a volver hacia tal, ¿no? Y entonces Oliver Stone lo retrató. Oliver Stone en estos días se ha declarado muy crítico con la invasión de Rusia. Ha pegado un giro en su posicionamiento. La historia nos ha enseñado otra perspectiva diferente también. Lo que ha ocurrido con Rusia nos demuestra también muchas otras cosas que no sabíamos hace algunos años. Decían, desde Europa, desde la OTAN, tratando de capitalizar el movimiento, también Rusia del otro lado. Mira, el movimiento social era clarísimo en el Euromaidán. Se ve un montón de gente deseosa de acercarse a Europa. Y ahí hay gente joven, gente mayor, gente que participaba desde ópticas, muchos despolitizadas, otros desde un profundo nacionalismo también. Pero hay que ver el documental para darse cuenta, porque ves ciudadanos de todo tipo. Bueno, y con nombres y apellidos, algunos de ellos no sobrevivieron. Yo creo que la clave, para quien todavía no lo haya visto o no recuerde cómo fue aquello, ese germen del 15M que se forma, Maidán es la plaza principal de Kiev, es respondido por el gobierno de Yanukovych, que insisto, esto empieza porque él rompe una promesa importantísima para la gente. Se empiezan a ir a esa plaza, el movimiento en la plaza empieza a crecer, bueno, os va a sonar mucho, como tú decías, tiendas de campaña, se empiezan a organizar y de repente Yanukovych, el primer ministro, envía al ejército a matarlos y allí había real, niños, mujeres, sí. El milagro no se dio y los líderes de la Unión Europea y Ucrania no firmaron un histórico acuerdo de libre comercio tras un giro de 180 grados en el último minuto por parte de Kiev. ¡Condenando! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Condenando! Había muchos policías. Empezaron a rodear el Maidán. Empezaron a llegar coches de policía. Durante todo el día, tuvimos la sensación de que los Berkut, las fuerzas antidisturbios, se estaban preparando para algo. Me gustaría pronunciar una sola palabra. Revolución. Fíjate que hay algunas escenas. Digo que hay protagonistas porque salen con nombre y apellidos, incluso hay un pequeño hilo conductor que es un niño que debía tener entre 8 o 10 años y que va saliendo durante varios tramos del documental explicando por qué él se fue allí y por qué todos pensaban que él iba a ser una de las víctimas porque estaba siempre metido en todos los trifulcas. Pero hay un momento que me gusta mucho y es que cuando el ejército va allí, incluso el gobierno contrata asesinos profesionales muy bestias para matarlos, la gente no solo no se va, sino que dice aquí os esperamos. Y claro, ahí ya se monta la tremenda, ¿no? Pero los líderes de las diferentes religiones que están presentes en Ucrania y en concreto en Kiev se ponen delante a rezar juntos de diferentes sensibilidades entre el ejército y la gente para que no los maten. Y al ejército le da igual. Y eso duró, esto empezó a finales del 13 y duró, pues no me acuerdo si 2 o 3 meses. Hasta febrero de 2014, sí. Pues fíjate, días y noches durante 3 meses intentando asediar la plaza y no podían con ellos. Lo que pasa que en un momento dado, cuando ya tú tienes una fuerza tan brutal y ya has empezado a matar gente, pues empiezan a venirse abajo. Pero te habla mucho de la resistencia que tienen los ucranianos y de cómo respondían de esa manera tan ferozmente poética. No sé si hubo, como tú decías, intento de capitalización por parte de la ultraderecha. Lo que está claro es que el movimiento en origen, de hecho tú ves a los médicos que van allí, a la gente que está intentando echar una mano, gente mayor, gente joven, para proteger la plaza. Y desde luego, lo último que te puedes imaginar, porque hay que recordar que Yanukovych venía de la mano de Putin. Lo último que te imaginas es que está la ultraderecha ahí resistiéndose a Putin, cuando, como está contando gente como Ibai Arvid estos días, claro que hay ultraderecha en Ucrania, pero que ahora mismo, y creo que el sesgo que tú estabas planteando de mirar las cosas con perspectiva, estoy convencida de que aguanta mucho mejor este documental, el sesgo retrospectivo, que siempre es un poco injusto, que el de Oliver Stone. Y eso también nos habla de lo que tú decías, ¿no? La lectura que hay que hacer de todo.
Sí, o sea, la historia también nos hace, claro, visto hoy lo que ha ocurrido, también es la falacia del historiador, ¿no? Que visto hoy lo que ha ocurrido, también esto nos revela una perspectiva nueva. En todo caso, lo que sí que se ve es un movimiento social importantísimo, la intención de un grupo muy, muy alto de personas que habían votado y que habían elegido un presidente precisamente para aproximarse a Europa, pero ves la movilización y luego esa forma de resistencia casi militarizada de un montón de gente. Algunos de ellos seguro que fueron teledirigidos, pero muchos otros eran activistas y yo creo que esto... Luego, la crudeza de las imágenes. A mí me ha dejado impactado porque como es lo que se retrató. Imaginaos que alguien pone una cámara desde el primer día del 15M y va retratando día a día lo que va ocurriendo. Pues esto es lo que hicieron precisamente con el Euromaidán. Entonces ves a protagonistas a los que después ves morir delante de las cámaras, asesinados a tiros. Entonces el impacto es brutal. Y luego ves a los militares, a la policía, abriendo fuego contra sacerdotes, te da una perspectiva absolutamente... O entrando directamente en hospitales de campaña, donde está la gente dentro de los hospitales, entrando y arrasando a sangre y fuego y incendiando los edificios. Es decir, fue, de una altísima tensión. No imaginamos que esas revoluciones tampoco las podemos explicar desde la óptica española y europea, donde tenemos los valores y los principios que tenemos sobre los derechos humanos, sobre la paz hay que explicarlo desde otra perspectiva, porque es de una violencia extrema. ¿Te lo puedes creer? Gente tan desesperada que un banquero y uno de los abogados más influyentes de Leópolis vinieron a la calle Rusevskogo a tirar piedras a la policía. Sí, no, porque además tenían que resistir a un ejército, pues eso, muy duro y que iba a matar, pues le daba igual, médicos, sacerdotes, civiles, le daba igual. Pero sí que te explica cómo Putin ha manejado la región en muchos sentidos, y por eso yo decía que el tiempo le ha dado la razón también al documental. O sea, yo no entendía muy bien por qué para la gente, entendía por qué era tan importante el acercamiento a Europa, pero no entendía muy bien cómo estaban incluso dispuestos a dar su vida por una cosa así, ¿no? Y el documental te cuenta por qué. Para ellos no solo no era la vuelta atrás, sino era entrar en el siglo XXI y consideraban que acercarte a Rusia no. Y el tiempo, pues oye, al final así ha sido. Y luego hay una conclusión que por lo menos yo he llegado viendo este documental. Claro, son sucesos del año 2014. Pero cuando Putin, que todos los analistas internacionales coinciden en que esperaba ser recibido con los brazos abiertos ahora al anunciar la invasión en Ucrania, cuando se ha encontrado esta resistencia, quizá parte de las semillas tenga que ver con esto. Y cuando uno ve también la reacción, los sucesos, cómo se actuó con tal nivel de agresividad contra los manifestantes, con 6.000 muertos, con 6.000 muertos, que hay que verlo. Pues quizá todo esto explica. Así que para entender las raíces del conflicto que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, desde luego es muy interesante. Hay muchos otros documentales, hay muchas películas, muchos documentales sobre Donbass en Filmin, hay muchas otras cosas que los propios oyentes decían, hay que verlos también. Ucrania, el año del caos, nos recomendaba Eso es así, que también es muy interesante, de un español. Hay otros como el de Oliver Stone, pero este de verdad es muy indicativo porque además no ha envejecido, como decía Ana Pastor, no ha envejecido nada mal. Explica muchas cosas. Winter on Fire en Netflix. Pues te agradezco mucho la recomendación, Ana. Aunque te recomiendo, te diré que te recomiendo que veas el de... No, te recomiendo que veas el de Oliver Stone. Porque independientemente incluso de la manera en la que ha cambiado, pero es verdad que te coloca también parte de una realidad, porque al final pues todos intentaban tirar también en su propia dirección, ¿no? Lo veré. No, yo aproveché el fin de semana, hoy me pilláis en Bruselas, pero entre Polonia y Bruselas aproveché para ver la nueva temporada de La Unidad. No sé si recuerdas que aquí comentamos la primera temporada, pues tengo que decirte que es todavía mejor, que la veas, que la veáis y que la comentemos. Buenísima. Porque mira que nos gustó la anterior. Fantástico. Sí, recordad que es la unidad de policía que es ficción, pero está basada en hechos reales, que lleva todo el asunto del yihadismo, del terrorismo yihadista en España. Y Natalie Poza está espectacular y el resto también, Luis Daera, etcétera. Así que recomiendo mucho y ya la comentaremos. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor.
¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, viernes de gaming, viernes de videojuegos también en la cafetera. Ya sabéis que cada semana nos gusta incorporar también al programa esta nueva forma de entretenimiento, acercarnos desde alguna manera que permita hablar del mundo de los videojuegos, tanto para aquellas personas que jugáis y que por lo tanto conocéis títulos y conocéis la mecánica y cómo funciona esto, como también a otros oyentes de la cafetera que nunca han jugado a videojuegos, pero que esto les sirve un poquito también para saber, uno, qué hacen sus hijos en su tiempo libre mirando la pantalla del teléfono móvil o del ordenador, y en segundo lugar también para entender este mundo en el que vivimos, donde esta forma de entretenimiento lo está acaparando todo y ya es la manera de entretenimiento, creo, de mayor consumo ahora mismo por encima de otras fórmulas. Bueno, hoy vamos a hablar con Iván Cerezo, Movia, buenos días. Buenas, ¿qué tal? Que nos ha hecho una propuesta bastante interesante, porque uno de los grandes debates no olvidado es a ver, pero los videojuegos son violentos. ¿Cuántos de los videojuegos violentos marcan su impronta en los jugadores? Esto, hay muchos juegos de guerra y entonces parece que todo el mundo se va a convertir en militar después de jugar. Bueno, en esto hay un amplio debate que no vamos a resolver hoy, pero lo que sí que es verdad es que la gran mayoría de los juegos que se venden, los juegos más vendidos el año pasado, alrededor del 90%, Iván, son de guerra, de batallas. Efectivamente, y se pueden encontrar, bueno, si te fijas ahí en la página web de AEBI, que es la Asociación Española de Videojuegos, podéis ver los 10 juegos más vendidos de cada mes del año en todas las plataformas o diferenciando entre plataformas. Y yo he estado haciendo una búsqueda entre los más vendidos de todas las plataformas y los títulos que pueden encontrar son Counter-Strike, Halo, Rainbow Six, que son todos juegos de guerra, ¿vale? Entonces hay hasta un 90% de juegos que, si no son directamente de guerra, apoyan el conflicto de alguna manera o son de batalla, etcétera, ¿vale? Sí. Ya también ahí habría que distinguir entre si los juegos deportivos se considera suficiente conflicto o no, pero estamos en el mismo debate que es si los juegos de guerra son suficiente conflicto o no. Y un ejemplo de que hasta las propias empresas que hacen este tipo de juegos son conscientes de cómo están vinculados con la realidad es que durante este último mes, que todo el mundo sabemos que estalló la guerra en Ucrania, la empresa que desarrolla Advance Wars ha decidido retrasar la publicación del juego, ¿vale? Estaba programada por estas fechas y han decidido que no era el momento de lanzar un juego de guerra. Eso te iba a preguntar, ¿es un juego de guerra, Advance Wars? Sí, efectivamente. Sí, es un juego de guerra por turno, que creo que la primera versión fue para Game Boy o Game Boy Advance, no recuerdo exactamente. Pero sí, es un juego que tiene muchas ediciones y esta la han retrasado por eso, ¿no? Entonces, bueno, es un claro ejemplo de cómo 100% quienes hacen juegos de guerra saben lo que están haciendo y son conscientes de que están poniendo la guerra encima de la mesa y estamos jugando a la guerra constantemente, ¿no? Dicen Joy de Silence, dice, bueno, de guerra estratégica como un ajedrez. Claro, aquí es difícil poner la línea porque Iván nos estaba viendo jugar. Los jueves quedamos por la tarde en el canal de Twitch, los oyentes de la cafetera, para echar partidas. Estamos jugando últimamente al Among Us y además jugando colectivamente y es muy divertido. Y decía, bueno, es que el Among Us también se puede considerar, hombre, hay una cierta violencia, pero no deja de ser un juego de roles muy sencillo. Eres un pequeño muñequito que tienes que asesinar a alguien y hacerte el despistado y ocultarte y mostrarte como inocente ante el resto de jugadores hasta que te detectan. Es una especie de Los Lobos de Castronegro, que conoceréis muchos como juego de cartas. Pero claro, digamos que no obviamente no es una especie de respaldo a violento de la guerra, es una cosa... Claro, ¿dónde ponemos la línea? Claro. Justo, pues la línea normalmente en el mundo de los videojuegos la pone la etiqueta PEGI, que se llama, ¿vale? La etiqueta PEGI se llama así porque es información de juego pan-europea y viene a ser como los dos rombos antiguos, pero de los videojuegos, ¿vale? Entonces, la etiqueta PEGI va según edades, ¿vale? Y te dice que un juego, pues, este juego se puede jugar hasta 3 años, hasta 7, creo que las etiquetas son, bueno, creo no, las estoy viendo, vamos, 3, 7, 12, 16 y 18, ¿vale? Entonces, me parece especialmente curioso que la etiqueta más pequeña, la de los 3 años, ya contempla la violencia y considera aceptable una forma muy leve de violencia en contextos cómicos o infantiles. Pero claro, ¿qué significa muy leve? ¿Qué significa contexto infantil?
¿O qué significa comedia, no? A ver, es un debate. Lo que pasa es que cuando ves Tom y Jerry, son dibujos animados, pero incluyen también una cierta dosis de esto. En todo caso, claro, lo que decía Iván, lo que es verdad, alrededor del 90% de los juegos más vendidos del año pasado son videojuegos que incluyen guerra, batallas, peleas o en general conflictos, pero vamos a hablar recomendaciones para ese 10% de juegos que se salvan, porque hay otros juegos que sí se quedan al margen de esto, ¿no? Claro, porque si te pones a mirar las estanterías de los más vendidos en las tiendas de videojuegos, o te pones a buscar por internet, etcétera, es un poco, y bueno, ¿y a qué juego entonces? Entonces, bueno, hay como un par de consejos antes de entrar a videojuegos concretos, y es que el primero es, vivimos en una época que por suerte cualquier juego tiene un gameplay o una partida grabada en alguna plataforma de vídeo, ya sea en Twitch o en YouTube o donde sea. Entonces, pues bueno, buscar por ahí siempre es sencillo, y entre los más jugados normalmente, como los juegos cooperativos congregan a mucha gente, ¿no? Como por ejemplo hemos visto con Among Us, con vuestra partida, congregan a mucha gente, pues ese tipo de juego también tiene bastante respaldo en comunidades de streamers, ¿no? De gente que transmite por internet, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un primer escaparate, ¿no? Y luego, pero eso está muy interesante, y además para que, por si hay alguien que dice, yo tengo que regalar un videojuego, pero no quiero que sea un videojuego violento, pero lo tengo que regalar pues a un familiar, a un amigo, a mi hijo, o a quien sea, o a mi hija. Y entonces, bueno, que sepáis, podéis primero informaros lógicamente por el PEGI, podéis mirar también las partidas retransmitidas que están grabadas en YouTube, y ya os podéis aproximar un poquito a otro tipo de títulos. Exacto. Y ahora, entre los juegos más vendidos del año pasado, ¿vale? Entre los 40, 50 juegos más vendidos del año pasado, recomendaciones, o sea, juegos que no contemplan ni siquiera ningún tipo de conflicto, porque ni siquiera hay una condición de victoria, como por ejemplo el Just Dance. Sí que puedes ganar en realidad, porque el que tiene más puntos, pues gana. Pero en realidad el juego va de bailar. Es como el SingStar antiguo, o etcétera. Entonces son juegos en los que se juega a pasárselo bien, ¿no? Como los juegos, como los parties, por ejemplo el Super Mario Party, que es uno de los más vendidos también, o las versiones digitales de los parties, etcétera. Que también son juegos en los que pues te juntas con gente y vas de hacer tareillas y pasárselo bien y ya está, ¿no? Los típicos juegos también de preguntas, etcétera. Luego también hay juegos de exploración, como por ejemplo el New Pokémon Snap, que es un juego de hacerle fotos a Pokémon, ¿vale? Entonces vas dando un paseíto y el juego consiste en coleccionar fotos de los bichos que vayas viendo, ¿vale? Entonces pues la partida se desarrolla en distintos entornos y tienes que ir cazando, pero no cazando literalmente, sino fotografiando, como una especie de safari de Pokémon. Y luego también tenemos los juegos cooperativos, pero que se pueden jugar individualmente, ¿vale? Como por ejemplo el Animal Crossing, el New Horizons, creo que se publicó el año pasado o el anterior, y es uno de los más vendidos del año pasado. Sí, además también hay juegos. Nos lo han recomendado muchísimo aquí en el programa. Claro, porque tiene mucho bagaje, ¿no? Tiene varios juegos anteriores. También creo que hace como 10, 12 años que se sacó el primero. Entonces es como que tiene muchísimo público. Y en el último podías ir a visitar, cada uno tiene como su isla, y cada persona que juega tiene como su isla, y puedes ir a visitar las islas de otros, puedes intercambiar cosas, puedes ver cómo tienen sus casas decoradas, etcétera. Entonces como muy socializador también. Y luego otro tipo de juegos que a lo mejor no son tan socializadores porque los juegas en solitario, pero tienen la socialización como una mecánica intrínseca. Por ejemplo, el The Last Campfire. Este no es un juego que sea muy vendido, este es un juego de iOS, de Apple, ¿vale? De móviles, pero consiste en ir ayudando a la gente por el mundo, ¿vale? Entonces hay este tipo de juegos en el que el punto de vista no es vamos a matar o vamos a que no nos maten, sino vamos a ayudar, vamos a compartir, vamos a mejorar el mundo, etcétera, ¿no? Y bueno, y esos son como los 4 juegos más famosos. Pero después también tenemos un montón de juegos que a lo mejor un poco menos conocidos, pero que son muy divertidos para jugar en familia o para jugar con amigos o en pareja o lo que sea. Como por ejemplo Unravel 2, que es la segunda parte de Unravel, que va sobre una anciana que pierde la memoria y un muñequito de tela que va recuperando sus recuerdos y montándole un álbum de fotos. Pues en la segunda versión no solo hay un muñequito de tela, sino 2, y
vais ayudando, las dos personas que jugáis, os vais ayudando la una a la otra para seguir avanzando por ahí, ¿no? Luego hay otro tipo de juegos un poco más gamberros, ¿no? Como por ejemplo Overcooked, sobre cocinado de más, ¿no? Sería en español. Que tiene también la segunda versión, creo que de hace un par de años o así. Y este juego consiste en que tú con la gente que juguéis lleváis una cocina. Entonces vais buscando ingredientes o vais friendo lo que sea o vais cortando la verdura y os tenéis que coordinar para ir sacando las comandas, ¿vale? Entonces ganáis y sacáis comandas, pero no hay un troll que tenga que fastidiar a los demás, como sí que pasa, por ejemplo, en Among Us, o no hay dinámica, o sea, al final te terminas troleando, pero porque es la naturaleza del ser humano. Pero eso está genial, porque este concepto así como cooperativo, decías también, hay que hacer una mención especial a un director, a Joseph Fares, por su línea de juegos colaborativos. Sí, justo, porque este hombre lleva esto al máximo exponente. No solo te pone por delante un juego, porque Overcooked, Unravel, los escape rooms que puedes encontrar por ahí online y tal, son juegos que tú puedes jugar en solitario, en realidad. Stardew Valley, puedes jugar tú solo y tiras y ya está. Pero los juegos de Joseph Fares no se pueden jugar solo, hay que jugar con alguien, 100%. Entonces tiene A Way Out, que es una salida, se llama, Brothers, A Tale of Two Sons, hermanos, la historia de dos, o una fábula de dos hermanos, o It Takes Two, requiere a dos. Son 3 juegos en los que no se puede jugar en solitario. 100% hace falta una segunda persona. Incluso en el de Brothers se pueden jugar 2 personas en el mismo mando. ¿Sabes que los mandos de Xbox tienen 2 joysticks? Pues utiliza un joystick para cada personaje y luego los botones del lado derecho para el personaje del lado derecho y los botones del lado izquierdo para el otro personaje, ¿no? Entonces, las 2 personas compartís incluso mando. No solo partida, sino jugáis con el mismo dispositivo. Pues entonces, bueno. claro, está muy chulo, pues si vas a jugar con tus hijos, tus sobrinos, tu pareja, lo que sea, pues está muy chulo porque es una experiencia que vivís en conjunto 100%, ¿no? No mientras que uno hace, el otro mira o lo que sea. Y eso, y básicamente, pues, es cooperar constantemente y buscar crear, ¿no? Es como el punto de vista totalmente contrario, de la destrucción a la construcción. Pues mira, nos lo apuntamos porque en estos días es verdad que tanto se habla de la violencia. Luego es verdad, decía Ando XCI, decía, interesante esa conexión videojuegos-agresividad, hizo una tesis doctoral, dice, con el IBE, encontramos que va al revés. Hay jugadores de países en conflictos que son más amigables y aunque más agresivos contra la máquina, ¿no? O sea que en esto hay muchas teorías, pero que sepáis que independientemente de la teoría, yo considero que es entretenimiento, que obviamente tiene una edad y tiene un registro. Hay ciertos juegos que no puedes exponer a críos, pero es verdad que no deja de ser un entretenimiento, sin más, en mi opinión. Pero ya sabéis que hay mucha teoría, pero lo que sí que hay son alternativas. Así que, como nos contaba Iván. Pues Iván Cerezo, te lo agradezco muchísimo, Iván. Como siempre, gracias, de corazón. Nada, un gusto como siempre. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano.
Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Que ya llegamos al final del programa, pero llegamos un poquito también por lo alto, ¿no? Como dice Cristina, dice, venga, vamos arriba, y por eso también os quería dejar este audio de efecto Pigmalión, porque bueno, en medio de todo este contexto, que evidentemente hay motivos para ser pesimistas, para creer que evidentemente los retos son bastante difíciles ahora mismo, ¿no? de superar. Solo quería deciros que muchas veces pensamos que hay retos insuperables y al final si ponemos implicación y creemos realmente en lo que hacemos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces podemos llegar a superar retos que pensábamos insuperables. Así que hay que creer más, ¿no? En la fuerza física y emocional que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas. Y nada, quería lanzaros este mensaje también un poco de esperanza, también con el que terminamos cada semana, porque bueno, en medio de todo este contexto gris siempre podemos encender una vela y iluminar un poquito el camino de esperanza. Y sobre todo, al menos hasta llegar a encontrar esa luz, pues al menos mientras que no nos sintamos solas, que nos sintamos acompañadas por tantas y tantas personas que hacen posible este programa, ya sea escuchándolo, ya sea contribuyendo económicamente, y por eso quería daros las gracias una semana más. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias por estar una semana más aquí. Recordaros que nos escuchamos el lunes, que seguimos resistiendo, que seguimos teniendo muchos motivos para conectarnos cada día a este encuentro en torno a unas tazas de café, hablando de actualidad, pero también de la vida, de lo importante que es preservar la vida, como decía Mujica, que es al final lo que nos sostiene, y bueno, intentar dejar en la medida de lo posible un futuro digno también para las próximas generaciones. Tenemos una gran responsabilidad y nada, lanzaros un gran abrazo, un gran mensaje también de optimismo, que lo paséis muy bien este fin de semana, que descanséis, que disfrutéis. Y lo dicho, si estás escuchando esto, no estás sola. Somos la Resistencia y hay muchísimo que andar y lo haremos juntas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias, Resistencia.